En el otoño de 1848, cuando los obreros comenzaron a demoler la abandonada Academia de Santa María para Señoritas en Salem, Massachusetts, hicieron un descubrimiento que atormentaría a la ciudad durante generaciones. Ocultos bajo las tablas del suelo de la capilla, sellados en una caja revestida de plomo, se encontraron 47 pequeños diarios de cuero, cada uno con el nombre de una joven diferente. Las páginas contenían relatos detallados de horrores indescriptibles. Pero lo que más aterrorizó a los investigadores fueron los meticulosos registros de clientes, que incluían nombres que parecían una lista de quién es quién de la élite política de Nueva Inglaterra. La Mancomunidad de Massachusetts selló de inmediato los hallazgos, alegando preocupaciones de seguridad pública, y hasta el día de hoy, esos registros permanecen clasificados en los archivos estatales. Lo que estoy a punto de contarte proviene de testimonios que nunca debieron ver la luz del día, de documentos que familias poderosas intentaron enterrar desesperadamente y de la confesión en su lecho de muerte de una mujer que cargó con estos secretos durante 60 años. Si eres alguien que busca la verdad detrás de los secretos más oscuros de América, alguien que no teme mirar en las sombras del pasado de nuestra nación, entonces esta historia es para ti. Pero debo advertirte, lo que ocurrió en la Academia de Santa María desafía todo lo que creíamos saber sobre la respetabilidad, el poder y la inocencia en la Nueva Inglaterra del siglo XIX. Antes de descender a este abismo de corrupción humana, suscríbete si eres lo suficientemente valiente para descubrir los misterios que otros no se atreven a contar. Y déjame en los comentarios desde qué estado me escuchas, porque este horror podría haber ocurrido en cualquier parte. Ahora, permíteme llevarte a una época en la que el mal vestía la máscara de la virtud. Salem, Massachusetts, en 1811, era una ciudad todavía atormentada por su infame pasado, pero decidida a reinventarse como un faro de rectitud moral y progreso educativo. Los juicios de brujas de 1692 habían dejado una mancha imborrable en la reputación de la comunidad, y para comienzos del siglo XIX, las familias más influyentes de Salem buscaban desesperadamente formas de restaurar el prestigio del pueblo ante la sociedad de Nueva Inglaterra. Fue en este ambiente de redención y reinvención que llegó la familia Fairfax, portadora de impecables credenciales y de una visión que cautivaría a la élite local. Victoria Fairfax era una mujer de presencia imponente, alta, elegante, con unos ojos grises como el acero que parecían mirar directamente al alma. Nacida en una adinerada familia de plantadores de Virginia, había recibido la mejor educación disponible para una mujer de su posición, estudiando literatura y lenguas en Filadelfia antes de pasar 2 años en Londres, donde absorbió las filosofías educativas más modernas. Su esposo, el Dr. Cornelius Fairfax, había muerto en un brote de fiebre amarilla en Charleston, dejándola viuda a los 32 años con una considerable herencia y un ardiente deseo de dedicar su vida a la elevación moral de la mujer joven. Cuando Victoria anunció su intención de fundar la Academia de Santa María para Señoritas en Salem, el liderazgo congregacionalista de la ciudad abrazó su visión con entusiasmo. Aquí estaba una mujer de evidente refinamiento y virtud cristiana, dispuesta a ofrecer educación gratuita a niñas huérfanas y pobres, mientras aceptaba también a estudiantes de familias respetables que podían pagar. La academia enseñaría no solo lectura, escritura y aritmética, sino también música, francés, labores de aguja, y lo más importante, instrucción moral basada en los valores protestantes. El edificio que Victoria eligió para su academia tenía una historia tan complicada como la propia Salem. La imponente mansión georgiana de 3 pisos, situada en Beacon Hill, había sido construida en 1787 por el comerciante Samuel Harwell, quien había hecho su fortuna en el comercio con China. Tras la muerte de Harwell en 1809, la propiedad permaneció vacía, sus ventanas oscuras mirando hacia el puerto de Salem como ojos sin vida. Los residentes locales susurraban que la casa estaba maldita. 3 familias diferentes habían intentado vivir allí, y cada una había huido en cuestión de meses, citando ruidos extraños y una atmósfera opresiva que parecía caer sobre ellos como un peso físico. Pero Victoria Fairfax no mostró temor ante tales supersticiones. Compró la propiedad por una fracción de su valor y comenzó de inmediato una extensa renovación. Los obreros añadieron una capilla con vitrales que representaban escenas de la vida de santas. Construyeron dormitorios capaces de albergar a 30 muchachas, un comedor con espacio para 50 personas y lo más notable, una serie de cámaras privadas en el 3er piso que Victoria describía como salas de meditación, donde las alumnas podrían reflexionar en soledad sobre su desarrollo espiritual. Uniéndose a Victoria en su noble empresa estaban 2 familiares que compartían su pasión por la educación y la guía moral. Evangeline Fairfax, su hermana menor, era una mujer delicada, con el cabello prematuramente canoso y unas manos que temblaban levemente al hablar, una condición que atribuía a una fiebre infantil.
A pesar de su frágil apariencia, Evangeline poseía un don extraordinario para la música y los idiomas, y serviría como la principal instructora de estas materias en la academia. Su voz, al entonar himnos durante los servicios en la capilla, era tan hermosa que incluso los marineros más rudos se detenían a escuchar cuando el sonido flotaba desde las ventanas del edificio. El tercer miembro del triunvirato Fairfax era Bartolomé Fairfax, cuñado de Victoria, un hombre cuya sola presencia parecía proyectar sombra incluso bajo la luz del sol. Alto y demacrado, con ojos hundidos y una voz que transmitía la autoridad de la convicción absoluta, Bartolomé había pasado 15 años como predicador itinerante por los estados del sur antes de responder al llamado de Victoria para servir como capellán de la academia. Sus sermones sobre la corrupción del mundo moderno y la especial vulnerabilidad de las jóvenes ante las tentaciones de Satanás eran legendarios en la región. Los padres que lo escuchaban hablar sentían tanto temor por la salvación espiritual de sus hijas como gratitud por saber que un guardián tan vigilante las protegería en Santa María. La academia abrió oficialmente sus puertas el 15 de septiembre de 1811 con gran pompa. El alcalde de Salem asistió a la ceremonia inaugural junto con varios legisladores estatales y el obispo de la diócesis episcopal de Massachusetts. El discurso inaugural de Victoria, pronunciado desde los escalones de la academia mientras las hojas de otoño revoloteaban alrededor de su vestido de seda negra, hablaba de crear un santuario del saber donde las jóvenes pudieran desarrollar tanto el intelecto como la fortaleza moral, protegidas de las influencias corruptoras de un mundo cada vez más dominado por el comercio y el vicio. Las primeras estudiantes en ingresar a la Academia de Santa María fueron un grupo cuidadosamente seleccionado de 23 niñas, con edades entre los 12 y los 17 años. Algunas provenían de familias respetables de Salem que podían pagar la elevada matrícula anual de $50, una suma que representaba varios meses de salario para un trabajador. Pero la misión declarada de Victoria era servir a las menos afortunadas, y más de la mitad de las inscritas pertenecían a huérfanas y hijas de familias empobrecidas, aceptadas sin costo alguno como muestra de la caridad cristiana de la institución. Entre esas alumnas becadas se encontraba Margaret Sullivan, de 14 años, cuyos padres inmigrantes irlandeses habían muerto en un incendio de vivienda el invierno anterior. Margaret era una joven vivaz, de cabello rojo y ojos verdes que brillaban con inteligencia y curiosidad. Había trabajado 6 meses en una fábrica textil cuando un representante de la academia se le acercó con una oferta que parecía demasiado buena para ser cierta: alojamiento, comida y educación gratuitos a cambio de ayudar con las labores domésticas dentro de la escuela. Otra era Priscilla Morse, de 15 años, cuyo padre se había perdido en el mar y cuya madre había muerto de tuberculosis, dejándola al cuidado de un tío que dejó claro que su presencia era una carga indeseada. Priscilla era callada y seria, con el cabello oscuro recogido en un moño severo y la costumbre de leer cualquier libro que cayera en sus manos. La perspectiva de asistir a una verdadera escuela, con acceso a una biblioteca y maestros calificados, le pareció una oración respondida. La tercera era Hannah Whitmore, de 13 años, quizás el caso más trágico de todos. Su padre había sido condenado por robo y sentenciado a 5 años de prisión, mientras que su madre simplemente desapareció una noche, dejando una nota en la que decía que no podía soportar más la vergüenza. Hannah había estado viviendo en la casa de beneficencia de Salem cuando Victoria Fairfax la visitó personalmente y le ofreció una plaza en la academia. El rostro pálido y demacrado de la niña se iluminó por primera vez en meses al saber que tendría su propia cama, comidas regulares y la oportunidad de aprender a leer correctamente. Estas niñas, junto con sus 20 compañeras, ingresaron a la Academia de Santa María con el corazón lleno de esperanza y gratitud. No tenían forma de saber que estaban entrando en una trampa cuidadosamente construida, que la mujer que había prometido proteger su virtud estaba a punto de robarles la inocencia, y que la elegante mansión georgiana con vistas al puerto de Salem se convertiría en su prisión, su pesadilla y, para muchas, su tumba. La primera señal de que algo no iba bien en la Academia de Santa María no provino de las propias alumnas, sino de la señora Abigail Thornton, una costurera que vivía en una modesta cabaña al pie de Beacon Hill. La señora Thornton había sido contratada para proveer ropa de cama y prendas para la academia, y sus entregas semanales le daban la oportunidad de observar, desde la distancia, las rutinas diarias de la institución. Fue en una gris mañana de octubre de 1812, exactamente 13 meses después de la inauguración de la academia, cuando la señora Thornton notó algo extraño. Había llegado más temprano de lo habitual para entregar una partida de capas de invierno y se sorprendió al ver a varios caballeros elegantemente vestidos saliendo por la puerta lateral de la academia, la misma que conducía directamente a las cámaras privadas del tercer piso. Lo que le resultó extraño no fue solo su partida a tan tempranas horas, sino los evidentes esfuerzos que hacían por no ser vistos.
Se movían con rapidez hacia los carruajes que los esperaban, con la cabeza baja y el ala del sombrero cubriéndoles el rostro. En las semanas siguientes, la señora Thornton comenzó a prestar más atención a las idas y venidas del lugar. Notó que esos misteriosos visitantes siempre llegaban después del anochecer y siempre utilizaban la entrada lateral. A veces solo aparecían 1 o 2 carruajes, pero otras noches llegó a contar hasta 6. Los vehículos no llevaban marcas identificatorias, pero incluso a la débil luz de las lámparas de gas se podía ver que eran caros, del tipo que pertenecía a comerciantes, políticos u otros hombres de considerable fortuna. Aún más perturbadores fueron los cambios que observó en las propias alumnas. Las muchachas que habían ingresado con rostros alegres y miradas llenas de entusiasmo se volvían cada vez más retraídas y de ojos apagados. Durante sus entregas, la señora Thornton lograba a veces verlas fugazmente a través de las ventanas, y lo que veía la inquietaba profundamente. Muchas parecían desganadas, se movían con una extraña lentitud, como si caminaran bajo el agua. Algunas mostraban marcas visibles, moretones en los brazos que intentaban ocultar bajo mangas largas o cortes en las manos explicados como accidentes con la aguja. La transformación era más evidente en Margaret Sullivan, la vivaz muchacha irlandesa que solía hablar emocionada sobre sus estudios cada vez que la señora Thornton la encontraba. Para el invierno, Margaret apenas hablaba. Su brillante cabellera roja se había vuelto opaca y sin vida, colgando en mechones lácidos sobre un rostro demacrado y pálido. Cuando cruzaba la mirada con la costurera, había en sus ojos algo desesperado, como si intentara comunicar un mensaje que no se atrevía a decir en voz alta. Fue la noche del 13 de diciembre de 1812 cuando la señora Thornton presenció algo que la atormentaría por el resto de su vida. Incapaz de dormir debido a una tos persistente, se levantó de la cama alrededor de la medianoche para preparar una infusión de manzanilla. Mientras esperaba junto a la ventana de la cocina a que el agua hirviera, notó una actividad inusual en la academia. Una luz parpadeaba en las ventanas del tercer piso. No era el brillo constante de velas o lámparas de aceite, sino una iluminación errática, danzante, que sugería antorchas o quizás un pequeño incendio. Al principio pensó que alguien simplemente leía tarde o cuidaba a una alumna enferma, pero entonces oyó sonidos que le helaron la sangre, gritos ahogados que parecían provenir de la capilla de la academia. Los sonidos eran intermitentes, duraban apenas unos segundos cada vez, pero eran inconfundiblemente humanos y, sin duda, expresaban dolor o terror. La señora Thornton presionó el rostro contra el frío cristal de la ventana, esforzándose por ver más claramente. Las ventanas de la capilla también brillaban con aquella luz extraña, y podía distinguir figuras sombrías moviéndose en el interior. Los gritos continuaron de forma esporádica durante casi una hora, interrumpidos por lapsos de silencio que resultaban aún más inquietantes que los sonidos mismos. Cuando llegó la mañana, la señora Thornton se convenció de que debía haberse equivocado, que su fiebre y el cansancio le habían hecho imaginar cosas. Pero cuando hizo su siguiente entrega a la academia 3 días después, se enteró de que una de las alumnas, la joven Hannah Whitmore, había muerto repentinamente la noche del 13 de diciembre. Victoria Fairfax, vestida de luto, de una manera que la hacía parecer más imponente que apesadumbrada, explicó que la niña había sucumbido a una fiebre repentina, pese a los mejores esfuerzos del médico de la academia. El funeral se celebró a la mañana siguiente en la capilla del edificio, un pequeño servicio privado al que solo asistieron el personal y las alumnas. La señora Thornton no fue invitada, pero podía oír los himnos que descendían desde la colina, cantados con voces que sonaban más temerosas que tristes. El hermoso soprano de Evangeline Fairfax se elevaba sobre las demás, pero ni siquiera su voz angelical podía ocultar el tono de desesperación que impregnaba toda la ceremonia. Hannah Whitmore fue enterrada en el pequeño cementerio detrás de la academia, marcada con una simple cruz de piedra que llevaba únicamente su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Ningún familiar asistió al entierro, porque ya no le quedaba familia alguna, hecho que Victoria Fairfax mencionó con lo que parecía ser satisfacción más que pesar. En las semanas posteriores a la muerte de Hannah, la señora Thornton notó que varias otras alumnas parecían enfermar. Se movían más lentamente, hablaban aún menos y mostraban el mismo comportamiento apático que había caracterizado a Hannah en sus últimos días. Cuando preguntó discretamente por la salud de las alumnas, Victoria Fairfax le aseguró que las muchachas simplemente estaban experimentando los efectos normales de un estudio académico intensivo combinado con la disciplina moral necesaria para su desarrollo espiritual. Las jóvenes de sus desafortunados orígenes, explicó con su voz fría y refinada, a menudo requerían un periodo de adaptación antes de poder abrazar plenamente el modo de vida refinado que allí se les ofrecía. Algunas encontraban la transición más difícil que otras. Pero las sospechas de la señora Thornton no se disiparon tan fácilmente. Comenzó a observar con más atención que alumnas parecían sufrir más, y notó un patrón inquietante.
Las más afectadas eran siempre las más pobres, aquellas sin familia que se preocupara por su bienestar ni recursos para abandonar la academia si así lo deseaban. Las alumnas de pago, aunque más serias que al llegar, conservaban mejor color en las mejillas y más viveza en los ojos. El patrón se volvió imposible de ignorar cuando, en febrero de 1813, murieron 2 estudiantes en la misma semana. Priscilla Morse, la muchacha callada que amaba leer, fue hallada muerta en su cama un martes por la mañana, aparentemente habiendo fallecido pacíficamente mientras dormía. 3 días después, Mary Catherine O'Brien, otra huérfana irlandesa, sucumbió a lo que se describió como fiebre cerebral tras una breve enfermedad con violentas convulsiones. Ambas fueron enterradas en el cementerio de la academia con la misma ceremonia sencilla que había acompañado el entierro de Hannah. Sus muertes fueron notificadas a las autoridades locales, pero como el Dr. Edmund Fairfax, primo de Victoria y médico de la institución, también ejercía de forense del distrito, los fallecimientos se atribuyeron oficialmente a causas naturales sin investigación adicional. La señora Thornton se encontraba desgarrada entre sus crecientes sospechas y la conciencia de ser solo una modesta costurera sin pruebas más allá de sus observaciones. ¿Quién la creería si sugería que algo siniestro ocurría en la academia más prestigiosa de Salem? Victoria Fairfax era respetada en toda la comunidad, alabada por su labor caritativa y su dedicación a la educación. La academia recibía visitas regulares de clérigos y líderes cívicos que hablaban con entusiasmo de su misión y sus logros. Aun así, la señora Thornton no podía olvidar las luces titilantes en las ventanas de la capilla ni los gritos ahogados que habían resonado aquella noche de diciembre. Algo terrible sucedía en Beacon Hill. Algo que la respetable fachada de la Academia de Santa María estaba diseñada para ocultar. Pero pasarían años antes de que la verdad saliera a la luz. Y cuando lo hiciera, la realidad resultaría mucho más horrenda de lo que siquiera sus peores temores habían imaginado. Para la primavera de 1813, un extraño silencio se había apoderado de la Academia de Santa María para señoritas, como si las propias paredes hubiesen absorbido el dolor y los secretos que contenían, emitiendo ahora un silencio opresivo que amortiguaba incluso los sonidos cotidianos. La muerte de 3 alumnas en apenas 4 meses había arrojado una sombra sobre la institución. Sin embargo, la vida continuaba con una rutina que pretendía hacer ver aquellas pérdidas como simples infortunios dentro de la noble misión de la academia, y no como síntomas de algo mucho más oscuro. Victoria Fairfax afrontó las tragedias con una serenidad que muchos consideraban admirable. Lejos de dejarse vencer por la pena, parecía fortalecerse con la adversidad, hablando con frecuencia de las pruebas espirituales que Dios enviaba para poner a prueba a los fieles y de la importancia de aceptar el sufrimiento terrenal como preparación para la recompensa celestial. Sus sermones a las estudiantes adquirieron un tono cada vez más intenso, centrados en temas de sacrificio, sumisión y la necesidad de obedecer absolutamente a quienes Dios había puesto en autoridad sobre ellas. Debéis comprender, entonaba desde el púlpito, con sus ojos grises recorriendo a las muchachas como una cuchilla cortando seda, que vuestras vidas anteriores, vidas de pobreza, abandono y confusión moral, han dejado marcas en vuestras almas que solo pueden limpiarse mediante la más rigurosa disciplina espiritual. El camino hacia la redención no es fácil, y algunas entre vosotras tal vez no posean la fuerza necesaria para completarlo. Pero para quienes lo logren, las recompensas estarán más allá de la comprensión terrenal. Las alumnas supervivientes habían aprendido a escuchar estas prédicas con expresiones cuidadosamente controladas que no revelaban nada de su interior. Sabían, por experiencia tanto sutil como directa, que mostrar emociones o pensamiento independiente no era bien recibido en la Academia de Santa María. Aquellas que hacían demasiadas preguntas o mostraban curiosidad por el funcionamiento de la institución eran castigadas con tareas cada vez más desagradables: fregar los suelos con jabón de lejía que quemaba las manos, trabajar en el jardín bajo el sol abrasador o pasar largas horas en las salas de meditación del 3er piso, reflexionando sobre sus pecados. Margaret Sullivan, ahora de 15 años y casi irreconocible como la muchacha vivaz que había llegado 18 meses antes, se había convertido en una maestra del disimulo emocional. Se movía por los pasillos como un fantasma, hablaba solo cuando se le dirigía la palabra y guardaba sus pensamientos tras una mirada que no revelaba nada. Pero bajo esa fachada cuidadosamente construida, su mente seguía aguda y observadora. Había empezado a notar patrones inquietantes en la rutina de la academia. Por ejemplo, había observado que ciertas alumnas eran elegidas periódicamente para lo que Evangeline Fairfax llamaba instrucción especial en las cámaras del 3er piso. Estas sesiones siempre tenían lugar por la noche, después de las clases, cuando todo el edificio se sumía en silencio. Las elegidas desaparecían tras la cena y no regresaban hasta pasada la medianoche. Cuando volvían al dormitorio, se movían con esa misma lentitud soñolienta que había caracterizado a Hannah, Priscilla y Mary Catherine en sus últimas semanas.
Más perturbador aún era que Margaret había empezado a notar que aquellas sesiones coincidían con las visitas de los misteriosos caballeros que llegaban en carruajes sin marcas, utilizando exclusivamente la entrada lateral que conducía directamente a las cámaras del tercer piso. Durante las horas del día, todos los visitantes usaban la entrada principal y eran recibidos en el salón formal de la academia, donde sus asuntos se trataban con la debida supervisión y ceremonia. Margaret también había notado que las alumnas que asistían a múltiples sesiones de instrucción especial comenzaban a mostrar síntomas físicos que iban más allá del simple cansancio. Se sentaban en silencio durante las comidas, apenas tocando la comida, y muchas se quejaban de dolores de cabeza y molestias estomacales persistentes. Algunas desarrollaban un leve temblor en las manos, sorprendentemente similar al nervioso padecimiento de Evangeline Fairfax. Cuando se les preguntaba por estos síntomas, el Dr. Edmund Fairfax los diagnosticaba como manifestaciones de sensibilidad espiritual, prueba de que las almas de las muchachas se estaban volviendo más receptivas a la influencia divina a medida que se liberaban de sus ataduras terrenales. La rutina de la academia durante ese periodo era rigurosamente estructurada, diseñada para eliminar cualquier posibilidad de comunicación libre entre las alumnas o de vínculos que fomentaran el pensamiento independiente. El día comenzaba a las 5 de la mañana con un servicio religioso, seguido de un desayuno frugal de té aguado y pan. Las clases se desarrollaban de 7 de la mañana a 6 de la tarde, con apenas un breve descanso para una comida ligera de sopa rala y más pan. Las noches se dedicaban a la instrucción moral, extensas sesiones en las que Bartolomé Fairfax leía textos religiosos seleccionados mientras las alumnas permanecían en silencio absoluto, sin poder hacer preguntas ni comentarios. Esta rutina dejaba a las muchachas exhaustas y aisladas, incapaces de formar los lazos de amistad que podrían haberles brindado consuelo o fortaleza ante sus circunstancias cada vez más desesperadas. Aquellas que intentaban comunicarse mediante susurros o notas eran castigadas severamente, lo que desalentaba cualquier otro intento de conexión. Sin embargo, pese a estas precauciones, comenzó a surgir entre las alumnas una red de señales sutiles, miradas significativas y conversaciones codificadas durante las actividades supervisadas. Margaret Sullivan se convirtió en una líder no oficial de este sistema clandestino de comunicación, usando su posición como una de las estudiantes más antiguas para recopilar y difundir información sobre la verdadera naturaleza de la institución. A través de estos canales secretos, Margaret supo que las sesiones de instrucción especial implicaban mucho más que educación religiosa. Las muchachas que habían participado describían que les daban un té de sabor extraño que las hacía sentirse mareadas y desorientadas, seguido de actividades que luego apenas podían recordar con claridad. Algunas mencionaban haber sido vestidas con túnicas blancas que se asemejaban más a sudarios que a prendas comunes. Otras recordaban ceremonias con velas, incienso y oraciones recitadas en lenguas desconocidas. Lo más perturbador eran los relatos sobre los caballeros que asistían a estas sesiones. Las jóvenes describían a hombres de diversas edades, bien vestidos y evidentemente acaudalados, con acentos refinados, pero con una mirada hambrienta que las llenaba de temor instintivo. Estos hombres observaban los rituales desde sillas dispuestas alrededor del perímetro de las cámaras del tercer piso, a veces participaban en las oraciones, pero siempre mantenían una actitud de autoridad distante que sugería que no eran simples observadores, sino partícipes activos en lo que allí ocurría. Cuando el invierno dio paso a la primavera de 1813, Margaret comenzó a comprender que ella y sus compañeras estaban atrapadas en una situación mucho más peligrosa que un simple fraude educativo o fanatismo religioso. Eran prisioneras en una institución que se presentaba como un refugio de aprendizaje y moralidad, pero que en realidad funcionaba como algo mucho más siniestro, algo que requería la destrucción sistemática del espíritu de las jóvenes y, finalmente, de sus vidas. Esa comprensión la llenó de una mezcla de terror y determinación cuya intensidad la sorprendió. Había sobrevivido más que Hannah, Priscilla y Mary Catherine, pero empezaba a notar en sí misma los mismos síntomas que ellas habían mostrado: las manos temblorosas, la fatiga constante, la dificultad para concentrarse incluso en tareas simples. Todo indicaba que el proceso que había acabado con la vida de sus amigas ahora la estaba alcanzando a ella. Pero Margaret Sullivan no había soportado años de pobreza, abandono y sufrimiento para rendirse sin luchar. A medida que avanzaba la primavera de 1813, comenzó a idear un plan desesperado, un plan que o bien le aseguraría la libertad, o garantizaría que la verdad sobre la Academia de Santa María no muriera con ella. La cuidada fachada de respetabilidad de la Academia estaba a punto de enfrentarse a su primer desafío serio. Aunque pasarían años antes de que el mundo conociera la magnitud total de los crímenes de la familia Fairfax, la oportunidad que Margaret había estado esperando llegó en la forma de la señorita Constance Harwell, una joven cuya llegada a la Academia en septiembre de 1813 se convertiría en el catalizador de acontecimientos que Victoria Fairfax jamás podría haber previsto.
La señorita Harwell no era una estudiante, sino una nueva instructora contratada para enseñar matemáticas y filosofía natural a las alumnas más avanzadas. Su presencia representaba una notable desviación de la práctica habitual de los Fairfax, que hasta entonces habían mantenido todas las labores educativas dentro del círculo familiar. Constance Harwell tenía 24 años, hija de un próspero comerciante de Boston que le había proporcionado una educación extraordinariamente amplia y rigurosa. Había estudiado en el seminario femenino de la señorita Willard en Troy, Nueva York, donde se exponía a las alumnas a ideas progresistas sobre la educación y la capacidad intelectual de las mujeres. A diferencia del ambiente rígido y controlado que reinaba en la Academia de Santa María, la institución de la señorita Willard fomentaba el pensamiento crítico, la investigación independiente y la discusión abierta de ideas complejas. Constance había aceptado el puesto en la Academia Fairfax tanto por razones prácticas como idealistas. El salario era generoso, más alto que en cualquier otra institución educativa de Nueva Inglaterra, y la oportunidad de trabajar con muchachas desfavorecidas apelaba a su profundo sentido de responsabilidad social. Su padre se había opuesto al principio, creyendo que una mujer de su posición debía centrarse en encontrar un marido adecuado en lugar de dedicarse a una carrera. Pero Constance había heredado de él tanto la inteligencia como la determinación, y lo convenció de que la enseñanza le daría una valiosa experiencia en el manejo de personas y recursos que le serviría en cualquier camino que eligiera. Desde su primer día en la academia, Constance notó inconsistencias que inquietaron su mente analítica. Las alumnas que debía instruir eran claramente inteligentes, pero mostraban una pasividad curiosa, un vacío en la mirada que no encajaba con sus evidentes capacidades. Cuando Constance hacía preguntas diseñadas para estimular la discusión y el pensamiento crítico, se encontraba con miradas vacías y recitaciones mecánicas de hechos, más propias de la memorización repetitiva que de una comprensión genuina. Más desconcertante aún era el evidente miedo de las alumnas a expresar opiniones o formular sus propias preguntas. En su experiencia docente anterior, Constance había comprobado que, cuando se les daba libertad para pensar, las jóvenes eran naturalmente curiosas y deseosas de explorar nuevas ideas. Pero en la Academia de Santa María, la curiosidad intelectual parecía haber sido suprimida de manera sistemática, como si el pensamiento independiente fuera considerado una peligrosa tendencia que debía erradicarse. Durante sus primeras semanas en la Academia, Constance atribuyó esas observaciones al estricto rigor religioso que claramente dominaba la cultura institucional. Ella misma había sido criada en un hogar devotamente congregacionalista y comprendía el valor de la instrucción moral y el desarrollo espiritual. Sin embargo, a medida que avanzaba el otoño, comenzó a sospechar que algo más que la educación religiosa tradicional estaba detrás del comportamiento inusual de las estudiantes. La primera evidencia concreta apareció durante una lección de matemáticas en octubre, cuando notó que una de sus alumnas más brillantes, una joven de 16 años llamada Sarah Petton, tenía dificultades para concentrarse en problemas aritméticos relativamente simples. Las manos de Sarah temblaban mientras escribía y a menudo perdía el hilo de sus cálculos a mitad de la tarea. Cuando Constance le preguntó suavemente qué le ocurría, la respuesta fue tan reveladora como perturbadora. «Lo siento, señorita Harwell», susurró Sarah, mirando con nerviosismo hacia la puerta del aula, como temiendo ser escuchada. «A veces mi mente se siente nublada, como si hubiera niebla dentro de mi cabeza y no pudiera pensar con claridad. El Dr. Fairfax dice que es porque mi espíritu está siendo purificado, pero recuerdo que antes de venir aquí podía pensar mucho mejor». Aquel comentario sembró en la mente de Constance la primera semilla de una seria preocupación. Comenzó a observar con mayor atención el estado físico de sus alumnas, y lo que descubrió la alarmó profundamente. Muchas presentaban síntomas que le recordaban a los pacientes que había visto durante un brote de cólera en Boston el año anterior, no los síntomas específicos de esa enfermedad, sino el mismo aspecto general de envenenamiento sistémico. Estaban pálidas, apáticas, y se quejaban con frecuencia de dolores de cabeza y problemas estomacales. Varias habían desarrollado el mismo temblor que afectaba a Evangeline Fairfax, y la mayoría mostraba signos de una notable pérdida de peso, a pesar de las afirmaciones de la academia de que recibían una alimentación adecuada. Las sospechas de Constance se confirmaron cuando descubrió que su acceso a ciertas áreas del edificio estaba estrictamente limitado. Le habían asignado habitaciones en el segundo piso, pero el tercero estaba terminantemente prohibido para todo el personal, salvo para los miembros de la familia Fairfax. Cuando, con inocente cortesía, preguntó si podía usar una de las habitaciones del tercer piso para tutorías privadas, la reacción de Victoria Fairfax fue inmediata y tajante. «Señorita Harwell», dijo Victoria, con sus ojos grises fijos en ella con una intensidad inquietante, «estoy segura de que comprende que una institución como la nuestra debe mantener ciertos límites y protocolos.
El tercer piso contiene cámaras de meditación reservadas para alumnas en instrucción espiritual avanzada. El ambiente allí está consagrado, por decirlo así, y no podemos arriesgarnos a contaminarlo con actividades seculares, por bien intencionadas que sean. La firmeza de aquella prohibición, combinada con el evidente malestar que Victoria mostró al abordar el tema, convenció a Constance de que el tercer piso ocultaba secretos que la familia Fairfax estaba decidida a proteger. Comenzó entonces a observar con mayor atención las rutinas nocturnas de la academia, tomando nota de los patrones de actividad que la señora Thornton había presenciado desde su cabaña, pero que pasaban inadvertidos para la mayoría de los residentes. Fue durante una de estas observaciones clandestinas cuando Constance se encontró por primera vez con Margaret Sullivan, en circunstancias que forjarían una alianza entre ambas. Era una noche de noviembre. La lluvia golpeaba los ventanales y el viento aullaba alrededor del edificio. Constance regresaba de la biblioteca cuando notó una figura moviéndose sigilosamente por el pasillo que conducía a la entrada lateral. La figura era claramente una estudiante, pero no vestía el uniforme gris de lana habitual de la academia. Llevaba, en cambio, una túnica blanca que parecía brillar débilmente bajo la luz de las lámparas de aceite. Constance la siguió a cierta distancia, con los pasos amortiguados por la gruesa alfombra del pasillo. Observó cómo la muchacha, a quien reconoció entonces como Margaret Sullivan, se acercaba a la puerta lateral y apoyaba el oído contra ella. Permaneció así varios minutos, escuchando atentamente lo que ocurría al otro lado, antes de darse la vuelta para regresar por donde había venido. Cuando Margaret la vio entre las sombras, ambas se quedaron inmóviles, sin saber cómo reaccionar. El momento se alargó, cargado de una comprensión mutua. Las dos sabían que estaban realizando acciones que serían severamente castigadas si alguien las descubría. Finalmente, Margaret dio un paso adelante, sus ojos verdes se encontraron con los de Constance, transmitiendo una mezcla de desesperación y determinación. «Señorita Harwell», susurró, apenas audible por encima del golpeteo de la lluvia. «Necesito hablar con usted, pero no aquí, ni ahora. Mañana, durante su clase de matemáticas, pídame que me quede después para revisar mi trabajo. Hay cosas que debe saber». La lección del día siguiente transcurrió con una lentitud insoportable, pero al fin las demás alumnas fueron despedidas, y Margaret permaneció en el aula, tal como habían acordado. Lo que le contó a Constance durante la siguiente hora destrozó todas las suposiciones de la joven maestra sobre la Academia de Santa María y las lanzó a ambas a una desesperada búsqueda de pruebas que pudieran exponer la verdad sobre los crímenes de la familia Fairfax. El relato de Margaret era detallado y aterrador. Describió las sesiones de instrucción especial, con la precisión de quien observa metódicamente un experimento. Explicó el patrón de muertes entre las alumnas, las misteriosas visitas nocturnas y las crecientes evidencias de que las jóvenes estaban siendo envenenadas con sustancias que nublaban sus mentes y debilitaban sus cuerpos. Lo más impactante de todo era la teoría de Margaret sobre el verdadero propósito de la academia, basada en conversaciones oídas a escondidas, comportamientos observados y los relatos de las alumnas que habían pasado por la instrucción especial. Ella creía que la Academia de Santa María no era una institución educativa en absoluto, sino una elaborada operación de tráfico y suministro, destinada a proveer jóvenes para el entretenimiento de hombres ricos y poderosos. La educación y la instrucción religiosa no eran más que fachadas cuidadosamente mantenidas para preservar la reputación de la academia, mientras que el verdadero negocio se llevaba a cabo en las cámaras del tercer piso, bajo el amparo de la oscuridad. «No solo nos están matando, señorita Harwell», concluyó Margaret con la voz firme, a pesar de la magnitud de lo que revelaba. «Nos están destruyendo primero. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra capacidad de resistir o escapar. Y cuando ya somos demasiado débiles para luchar, nos usan, hasta que morimos. Hannah, Priscilla, Mary, Catherine, no murieron de fiebre ni de enfermedad cerebral. Fueron asesinadas, tan claramente como si alguien les hubiera atravesado el corazón con un cuchillo». Constance escuchó el relato con un horror creciente y con la enfermiza certeza de que el análisis de Margaret era correcto. Demasiadas piezas del rompecabezas encajaban a la perfección para que todo fuese producto de una imaginación alterada. Las manos temblorosas, las mentes nubladas, los visitantes misteriosos, el control absoluto sobre la información y el movimiento, todo apuntaba a una conspiración de una maldad casi inimaginable. Pero incluso mientras aceptaba la verdad de las revelaciones de Margaret, Constance comprendió la magnitud del desafío que enfrentaban. La familia Fairfax era respetada en todo Salem y más allá. Victoria era considerada un pilar de la virtud cristiana, Evangelene, admirada por su talento musical y su dulce carácter, y Bartolomé gozaba de una reputación como poderoso predicador, venerado en toda Nueva Inglaterra.
Cualquier acusación proveniente de una costurera de clase obrera y de una alumna de beneficencia sería desestimada como calumnia nacida de la envidia o la locura. Necesitaban pruebas, evidencia concreta, innegable, de los crímenes cometidos en la Academia de Santa María. Y debían obtenerla sin alertar a los Fairfax de sus sospechas, pues ambas sabían que ser descubierta significaría una muerte segura. La Academia ya había demostrado su capacidad para eliminar testigos incómodos mientras mantenía intacta su fachada de respetabilidad. Así, cuando el invierno cayó sobre Salem en 1813, dos mujeres comenzaron un peligroso juego del gato y el ratón con sus captores, buscando la prueba que pudiera salvar a las alumnas supervivientes y exponer una de las operaciones criminales más sofisticadas de la historia estadounidense. Pero ellas no eran las cazadoras en ese juego, eran la presa. Y su enemigo poseía recursos, conexiones y una crueldad que ninguna de las dos alcanzaba a comprender del todo. El invierno de 1813 a 1814 convirtió la Academia de Santa María en un campo de batalla donde dos mujeres desesperadas luchaban por reunir pruebas mientras sus enemigos cerraban el cerco con creciente sospecha y hostilidad. Constance Harwell y Margaret Sullivan habían formado una alianza improbable, una joven instruida de la clase mercantil de Boston y una huérfana irlandesa que había aprendido a sobrevivir a través del sufrimiento. Pero sus diferencias resultaron ser una ventaja mientras desarrollaban una red de inteligencia dentro de los muros de la Academia. El primer gran avance llegó gracias al acceso legítimo de Constance a las áreas administrativas. Como instructora, tenía permitido usar la oficina de Victoria Fairfax durante ciertas horas para preparar lecciones y corregir tareas. Durante esas sesiones, comenzó a examinar de manera sistemática los archivos y documentos que Victoria guardaba en su escritorio con llave, una tarea posible gracias a las habilidades de Margaret para abrir cerraduras, adquiridas durante sus meses de desesperación en las calles de Salem antes de ingresar a la Academia. Lo que descubrieron superó sus peores temores. Ocultos bajo los registros académicos convencionales y la correspondencia habitual, encontraron detallados libros contables que registraban transacciones financieras muy distintas de las de una institución educativa legítima. Las anotaciones estaban escritas en un código, pero el patrón se volvió evidente una vez que comprendieron la estructura subyacente. Cada estudiante tenía asignado un número, y su progreso se seguía a través de evaluaciones que nada tenían que ver con los estudios. La sangre de Margaret se heló al encontrar su propia entrada. Asterisco sujeto 12, ms ojos verdes / rojos, 15 años. Proceso de acondicionamiento avanzando lentamente. Resistencia, superior al promedio. Se recomienda aumentar la dosis y prolongar los periodos de aislamiento. Interés del cliente, moderado pero constante. Estimado de transición a fase final, 3 a 4 meses. La frialdad clínica de esas notas resultaba aún más aterradora que la crueldad abierta. Las muchachas no eran vistas como seres humanos, sino como mercancía, inventariadas y gestionadas con la misma eficiencia impersonal con la que un comerciante registraría telas o barriles de harina. Peor aún, los libros incluían las preferencias de los clientes, una lista que parecía un catálogo de depravación humana. Algunos hombres preferían niñas más jóvenes, otros especificaban características físicas particulares, y unos cuantos pedían temperamentos determinados, tímidas, desafiantes o, eufemísticamente, quebradas. Pero la prueba más condenatoria apareció en la correspondencia entre Victoria Fairfax y sus clientes. Aquellas cartas, escritas con la elegante caligrafía de Victoria, trataban los arreglos con una franqueza que no dejaba lugar a dudas sobre el verdadero propósito de la Academia. Una de ellas, fechada el asterisco 15 de noviembre de 1813, dirigida a alguien identificado solo como el Honorable J.A., contenía detalles que hicieron que ambas mujeres sintieran náuseas. Asterisco mi estimado amigo, me complace informarle que la joven por la que preguntó ha mostrado un progreso significativo en su preparación. Los problemas de temperamento que mencionó han sido en gran parte resueltos mediante nuestros métodos de instrucción especializada, y creo que cumplirá con sus exigentes estándares en el plazo de una quincena. Como siempre, nuestra mutua discreción garantiza que su asociación con nuestra institución permanezca completamente confidencial. Su contribución habitual de $200 será recibida con la mayor gratitud, asterisco. La naturaleza sistemática de la operación se hizo evidente al revisar más documentos. La Academia funcionaba como un centro de captación y acondicionamiento para una red de clientes adinerados en toda Nueva Inglaterra y más allá. Las muchachas no eran simplemente explotadas, eran destruidas de manera metódica mediante una combinación de drogas, manipulación psicológica y abuso físico, hasta convertirse en víctimas dóciles, aptas para ser alquiladas a clientes o vendidas definitivamente a quienes pagaran los precios más altos. Las muertes de estudiantes como Hannah, Priscilla y Mary Catherine no eran accidentes, sino parte del propio modelo de negocio.
Las chicas que resultaban demasiado resistentes al proceso, que enfermaban hasta ser inútiles o que representaban un riesgo de seguridad eran eliminadas, mediante sobredosis cuidadosamente administradas de láudano y otras sustancias. Sus muertes fueron luego atribuidas a causas naturales, con el Dr. Edmund Fairfax proporcionando los certificados médicos necesarios para evitar cualquier investigación oficial. A medida que Constance y Margaret reunían más pruebas, comenzaron a ser cada vez más conscientes de que sus propios movimientos estaban siendo vigilados. Victoria Fairfax siempre había sido una mujer observadora, pero su escrutinio hacia el comportamiento de Constance se volvió más intenso y calculado. Durante las reuniones del personal docente, Victoria formulaba preguntas que parecían inocentes, sobre los planes de elección de Constance, sus interacciones con las alumnas y sus impresiones sobre los métodos educativos de la academia. Pero bajo aquella fachada de cortesía, Constance percibía una inteligencia depredadora, evaluando cada respuesta en busca de signos de sospecha o deslealtad. La presión aumentó drásticamente en enero de 1814, cuando otra estudiante murió en circunstancias que ya no podían considerarse coincidencia. Elizabeth Morrison, una niña de 14 años proveniente de una humilde familia campesina, llevaba apenas 4 meses en la academia cuando fue hallada muerta en su cama un martes por la mañana. A diferencia de las muertes anteriores, atribuidas a fiebres o males cerebrales, Elizabeth no había mostrado señales de enfermedad. Simplemente no despertó, como si su vida hubiese sido extinguida silenciosamente durante la noche. El examen del cuerpo, realizado por el Dr. Edmund Fairfax, fue superficial, duró menos de 10 minutos antes de declarar que la causa del fallecimiento había sido un fallo cardíaco provocado por exaltación espiritual. Pero Constance, que había observado a Elizabeth atentamente en sus clases de matemáticas, sabía que la muchacha no padecía problema cardíaco alguno. Había estado pálida y débil, como las demás, pero seguía siendo una de las más lúcidas y curiosas, todavía capaz de formular preguntas inteligentes y demostrar interés genuino por sus estudios. Lo más inquietante era la coincidencia temporal. Margaret había confiado a Constance que Elizabeth había sido seleccionada para instrucción especial 3 noches consecutivas antes de su muerte, y que después de esas sesiones se había mostrado profundamente alterada. Otras alumnas afirmaron haberla oído llorar en sueños y hablar de su deseo de escribir a sus padres, una solicitud que Evangeline Fairfax había rechazado tajantemente, alegando que el contacto con la familia interferiría con su proceso de desarrollo espiritual. La noche después del funeral de Elizabeth, Constance tomó una decisión que definiría su destino: infiltrarse en una de las sesiones de instrucción especial y presenciar con sus propios ojos lo que ocurría en las cámaras del tercer piso. Era un riesgo inmenso, pero comprendió que jamás conseguirían pruebas suficientes analizando documentos. Necesitaban ver los crímenes con sus propios ojos. Margaret se opuso al principio, argumentando que el riesgo era demasiado alto y que, si Constance era descubierta, ambas estarían perdidas. Pero Constance, que había heredado la determinación y el temple de su padre, estaba convencida de que los medios cautelosos no bastarían. Si pretendían exponer los crímenes de la familia Fairfax, debían obtener pruebas imposibles de negar o encubrir. La oportunidad llegó el 8 de febrero de 1814, una noche en la que las cámaras del tercer piso estaban destinadas a albergar lo que los registros codificados describían como una reunión numerosa con múltiples clientes. Margaret había sabido, gracias a su red de informantes entre las alumnas, que 6 muchachas habían sido seleccionadas para aquella sesión, incluida ella misma y 2 otras residentes de larga estancia. La reunión debía comenzar a las 9 de la noche, después de que las demás estudiantes fueran aseguradas en el dormitorio y la academia quedara sumida en su rutina nocturna. El plan de Constance era tan audaz como simple: se escondería en uno de los armarios de almacenamiento del tercer piso antes de que empezaran los preparativos, y observaría el ritual a través de una pequeña rejilla de ventilación que ofrecía una vista directa a la cámara principal. Margaret participaría en la sesión como estaba previsto, pero trataría de mantenerse consciente pese a los narcóticos administrados, para así poder describir con detalle lo que Constance no alcanzara a ver. El plan requería sincronización perfecta y una dosis considerable de suerte. Constance debía llegar al tercer piso y ocultarse antes de que los Fairfax iniciaran los preparativos, pero también debía asegurarse de que nadie notara su ausencia del dormitorio. Resolvió este problema fingiendo una fuerte jaqueca y anunciando que pasaría la noche descansando en su habitación, leyendo y preparando lecciones. A las 8:30, mientras la academia caía en su acostumbrado silencio nocturno, Constance abandonó su cuarto y se dirigió por la escalera de servicio que conducía al tercer piso. Los peldaños crujían ominosamente bajo su peso, y cada sonido parecía resonar en los pasillos como un disparo. Se detenía en cada escalón, escuchando atentamente antes de continuar su ascenso.
El tercer piso estaba débilmente iluminado por lámparas de aceite colocadas a intervalos. El aire era espeso, cargado con el aroma del incienso y con otro olor más dulce y empalagoso que a Constance le recordó al cloroformo que le habían administrado una vez durante una extracción dental. Las paredes estaban cubiertas con pinturas religiosas que representaban martirios y escenas de sufrimiento, sus colores oscuros y su violencia casi tangible generaban una atmósfera de opresión y pesadumbre. Constance localizó el armario de limpieza que había identificado en su reconocimiento previo y abrió la puerta con extremo cuidado. En su interior encontró utensilios, sábanas adicionales y, lo más importante, una caja de madera lo bastante robusta como para usarla de plataforma y alcanzar la rejilla de ventilación cercana al techo. Se acomodó silenciosamente, asegurándose de tener un buen ángulo de visión hacia la cámara principal sin exponerse a la luz. Exactamente a las 9:00, oyó pasos en el pasillo y varias voces hablando en tonos bajos y apremiantes. A través de la rejilla vio a Evangeline Fairfax entrar en la cámara llevando una bandeja de plata con delicadas tazas de porcelana. Detrás de ella apareció Bartolomé Fairfax, vestido con túnicas ceremoniales que convertían su imponente figura en una visión sacada de una pesadilla medieval. Pero fue Victoria Fairfax quien dominó la escena cuando cruzó el umbral. Su sola presencia llenó el espacio con una autoridad magnética y aterradora. Había cambiado su vestido negro habitual por un elaborado traje de seda púrpura adornado con símbolos desconocidos que parecían brillar con un resplandor maligno a la luz de las lámparas. La cámara había sido transformada en una grotesca parodia de santuario religioso. Candelabros de plata sostenían decenas de velas cuyo titilar proyectaba sombras danzantes sobre tapices que mostraban escenas de tortura y sacrificio, tan repulsivas que Constance sintió náuseas. En el centro del cuarto se alzaba una plataforma cubierta con seda blanca, rodeada por sillas dispuestas en círculo. Constance observó, con horror creciente, cómo las 6 alumnas seleccionadas eran conducidas al interior. Margaret iba entre ellas, junto a Sarah Petton y 4 chicas más cuyos nombres Constance reconocía de sus listas de clase. Todas vestían las mismas túnicas blancas que Margaret había descrito en sus anteriores informes, y todas se movían con la lentitud onírica de quienes han sido sedadas. Pero el verdadero horror comenzó cuando llegaron los clientes. Por la entrada lateral entraron 6 hombres, todos bien vestidos y claramente prósperos, con los rostros marcados por la expresión confiada de quienes están acostumbrados a ver satisfechos sus deseos, sin importar el costo para los demás. Constance reconoció al menos a 3 de ellos, un comerciante prominente de Salem, un legislador estatal de Boston y un juez cuya reputación de rectitud moral le había granjeado elogios en toda Nueva Inglaterra. Lo que presenció durante las siguientes 2 horas la perseguiría por el resto de su vida. La llamada instrucción especial resultó ser un elaborado ritual de explotación y abuso, ejecutado con una precisión ceremonial que lo hacía aún más aterrador que la violencia caótica. Las alumnas drogadas eran manipuladas y ultrajadas mientras los clientes observaban y participaban, sus acciones guiadas por las direcciones litúrgicas de Bartolomé Fairfax y acompañadas por las inquietantes interpretaciones musicales de Evangeline. Victoria Fairfax orquestaba toda la escena con la eficiencia de una directora teatral, asegurándose de que cada preferencia de los clientes fuera satisfecha, manteniendo al mismo tiempo la fachada religiosa que ofrecía a los participantes una justificación espiritual para sus atrocidades. Las muchachas no eran tratadas como seres humanos, sino como objetos sagrados dentro de una ceremonia blasfema. Su sufrimiento se transformaba, ante los ojos de aquellos hombres, en una forma retorcida de devoción en lugar de un crimen. Cuando la sesión finalmente terminó y los clientes se retiraron por la puerta lateral, Constance permaneció oculta en su armario durante 1 hora más, demasiado conmocionada para moverse y temerosa de que el más leve sonido delatara su presencia. Había obtenido las pruebas que necesitaba, pero también había comprendido algo que la llenó de desesperanza. El alcance y la sofisticación de la operación Fairfax dejaban claro que enfrentarlos requeriría recursos y conexiones que ni ella ni Margaret poseían. La red de hombres poderosos que apoyaban a la Academia St. Mary incluía jueces, legisladores, comerciantes y clérigos, individuos con la autoridad suficiente para suprimir investigaciones, desacreditar testigos y garantizar que cualquier acusación contra los Fairfax fuera descartada como fantasías de mujeres desequilibradas. Incluso si Constance y Margaret lograban escapar de la Academia y llegar a las autoridades, sus palabras se enfrentarían a las de algunos de los hombres más respetados de Nueva Inglaterra. Cuando por fin regresó a su habitación en las primeras horas de la mañana, Constance comprendió que estaban atrapadas entre 2 destinos, la muerte segura si guardaban silencio o la probable muerte si intentaban revelar la verdad. Pero también sabían que decenas de niñas sufrirían y morirían si la Academia continuaba operando impunemente. El juego del gato y el ratón había entrado en su fase final, y las apuestas no podían ser más altas.
En los días siguientes, ambas mujeres tendrían que reunir reservas de valor y astucia que no sabían que poseían, pues sus enemigos ya comenzaban a sospechar que sus secretos estaban en peligro. El final comenzó el asterisco 14 de febrero de 1814, una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria de Constance Harwell, no como el día de San Valentín, sino como la mañana en que la máscara de Victoria Fairfax finalmente cayó. Constance despertó para encontrar una nota deslizada bajo su puerta, escrita con la elegante caligrafía de Victoria. Señorita Harwell, por favor preséntese en mi despacho inmediatamente después del servicio matutino. Tenemos asuntos urgentes que discutir sobre su futuro en esta institución. El tono era cortés en apariencia, pero Constance percibió la amenaza latente. Algo había alertado a Victoria sobre sus actividades nocturnas, y aquella reunión probablemente determinaría si viviría para ver otro atardecer. Mientras se vestía, con las manos temblorosas pese a sus esfuerzos por conservar la calma, Constance se preguntó si Margaret habría recibido una citación similar o si su joven aliada ya había sido silenciada durante la noche. El servicio en la capilla esa mañana fue un ejercicio de tensión contenida. Victoria lo condujo con su habitual autoridad imponente, pero Constance notó señales sutiles de inquietud, un ligero temblor en su voz al leer las escrituras, la manera en que se aferraba al púlpito con fuerza inusual, y sobre todo, la forma en que sus ojos grises recorrían una y otra vez a las alumnas reunidas, como si estuviera haciendo un inventario. Margaret estaba presente entre las demás muchachas, pero parecía más sedada que nunca. Sus ojos verdes, que aun bajo los efectos del láudano solían conservar un brillo inteligente, se veían vacíos, y su cuerpo se balanceaba ligeramente durante los himnos. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, la expresión de Margaret transmitió un mensaje que heló la sangre de Constance. Sabía que habían sido descubiertas y se había resignado a su destino. Tras el servicio, Constance se dirigió al despacho de Victoria con pasos que le parecían los de una prisionera camino al cadalso. Encontró a Victoria sentada tras su escritorio de caoba, sin molestarse ya en fingir la máscara de la educadora benévola. La mujer que levantó la vista al verla entrar era un depredador que había acorralado a su presa y saboreaba el momento previo al ataque. «Por favor, siéntese, señorita Harwell», dijo Victoria, con una voz que tenía la suavidad del terciopelo envolviendo el filo de una cuchilla. «Tenemos mucho de qué hablar». Constance ocupó la silla indicada, luchando por mantener un semblante neutral. A pesar del terror que amenazaba con paralizarla, había preparado posibles excusas y negaciones. Pero frente a la mirada penetrante de Victoria comprendió que mentir era inútil. «Confío en que sus exploraciones nocturnas le hayan resultado educativas», continuó Victoria, abriendo una carpeta de cuero que Constance reconoció con un vuelco en el corazón. Dentro había croquis detallados del tercer piso, copias de los registros codificados y lo más condenatorio, varias páginas con su propia letra, notas que había tomado mientras analizaban la evidencia que ella y Margaret habían reunido. Aquella carpeta representaba semanas de investigación meticulosa, pero también una brecha de seguridad catastrófica que Victoria no podría haber descubierto mediante una simple vigilancia. Alguien las había traicionado. Alguien con acceso a los papeles privados de Constance y conocimiento de sus actividades. «Parece sorprendida», observó Victoria con una sonrisa helada. ¿De verdad creyó que su espionaje amateur pasaría inadvertido en una institución donde la información es nuestro bien más preciado? Mi querida señorita Harwell, hemos estado observándola desde su tercera semana aquí. Cada documento que revisó, cada conversación con las alumnas, cada salida nocturna, todo ha sido cuidadosamente registrado. La revelación golpeó a Constance como un impacto físico. Si Victoria había estado al tanto de su investigación desde el principio, entonces todo lo que habían descubierto había sido permitido, incluso orquestado, por los propios Fairfax. La evidencia que creían haber robado les había sido, en realidad, colocada frente a los ojos. La pregunta era, ¿por qué? Victoria pareció leer sus pensamientos. Se pregunta por qué le permitimos continuar su pequeña investigación cuando podríamos haberla eliminado en cualquier momento, dijo con serenidad. La respuesta es muy simple, no será útil. Su presencia resultó ser una excelente prueba de nuestros procedimientos de seguridad y nos ayudó a identificar debilidades en nuestros protocolos operativos. Más importante aún, sus actividades nos permitieron localizar un problema potencial que se estaba gestando entre ciertas estudiantes. Como si sus palabras hubieran invocado un espectro, Bartolomé Fairfax entró en el despacho, su figura enjuta bloqueando el umbral como la de un mensajero de la muerte. Detrás de él venían dos hombres que Constance no había visto jamás, corpulentos, toscamente vestidos, con un aire amenazante que sugería que la academia contaba con recursos más allá de los miembros de la familia Fairfax.
La señorita Sullivan ha sido muy cooperativa al explicarnos el alcance de su conspiración, anunció Bartolomé con voz cargada de satisfacción, como la de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Nos ha proporcionado información detallada sobre sus métodos, sus hallazgos y, lo más importante, sus planes para exponer nuestras operaciones ante las autoridades. La traición cortó más profundamente de lo que Constance habría creído posible. Margaret, la valiente muchacha que había arriesgado todo por reunir pruebas contra sus captores, parecía haber cedido bajo la presión, revelando sus secretos. Pero incluso mientras esa revelación amenazaba con destrozar su espíritu, Constance notó algo en los ojos de Bartolomé, una chispa de satisfacción que no coincidía del todo con la historia que contaba. Había algo más en juego. Victoria se levantó de su escritorio y se colocó frente a Constance, su imponente figura llenando el campo de visión de la joven. La pregunta ahora, señorita Harwell, es qué hacer con usted, dijo con una calma glacial. Su padre es un comerciante prominente, con conexiones en toda la comunidad empresarial de Boston. Su desaparición sería notoria y daría lugar a investigaciones, inconvenientes para nuestras operaciones. Sin embargo, su permanencia entre nosotros representa riesgos que no podemos permitirnos. Su voz se suavizó, adoptando un tono casi seductor que resultó más aterrador que cualquier amenaza directa. Hay, sin embargo, una tercera opción, prosiguió. Podría unirse a nosotros, voluntariamente. Su educación y sus contactos sociales la convertirían en una valiosa adición a nuestra organización. Tenemos operaciones en otras ciudades que requieren dirección sofisticada, y sus talentos serían generosamente recompensados con autoridad real. La propuesta sonaba como una oferta legítima, pero Constance entendió de inmediato la verdad oculta. Aceptar significaba convertirse en cómplice de la destrucción sistemática de vidas inocentes. Rechazar significaba la muerte, probablemente encubierta como un accidente o una enfermedad repentina que inspiraría lástima, no sospecha. No había tercera alternativa, al menos, no una que Victoria reconociera. Mientras Constance buscaba desesperadamente una respuesta que le permitiera ganar tiempo, un estrépito repentino estalló en el pasillo. Voces gritaban órdenes, se oían pasos pesados y el golpeteo de puertas que se abrían de golpe. La expresión de Victoria cambió de satisfacción depredadora a confusión, y luego a algo cercano al miedo. La puerta se abrió de par en par, y un grupo de hombres uniformados con los colores azules de la Guardia Estatal de Massachusetts irrumpió en el despacho, encabezados por un oficial alto, de rostro severo, cuya sola presencia transformó por completo el ambiente de la habitación. Detrás de los guardias apareció una figura que hizo que el corazón de Constance diera un salto de incredulidad y esperanza. Margaret Sullivan, viva, con los ojos verdes ardiendo de determinación. Victoria Fairfax, proclamó el oficial al frente, queda arrestada por conspiración, secuestro y asesinato. Bartolomé Fairfax y Evangeline Fairfax también quedan arrestados por los mismos cargos. Y, dirigiéndose a los dos hombres rudos, añadió: caballeros, permanecerán aquí para ser interrogados. Por primera vez desde que Constance la conocía, la compostura de Victoria se quebró. «Esto es absurdo», gritó con voz aguda. «Estos oficiales no tienen autoridad aquí. Esta es una institución educativa privada, operando bajo una carta legal del Estado». Pero el oficial no se dejó impresionar. «Señora, poseemos testimonios jurados de múltiples testigos, pruebas documentales de conspiración criminal y relatos presenciales de los delitos cometidos en este lugar. Vendrá con nosotros ahora, pacíficamente, o usaremos la fuerza necesaria para asegurar su cumplimiento». Mientras los guardias procedían a esposar a los Fairfax, Margaret se acercó a Constance. Su rostro reflejaba una mezcla de triunfo y agotamiento. «Lo siento», susurró con urgencia. «No pude decírtelo. Cuando me enfrentaron hace 2 días, comprendí que era nuestra única oportunidad. Ellos creyeron que me había quebrado, que traicionaría todo para salvarme. Les dije exactamente lo que querían oír, mientras encontraba la forma de avisar a las autoridades. El plan que Margaret había ejecutado era tan audaz como desesperado. Cuando Bartolomé la había interrogado, ella confesó todo, pero también logró convencerlo de que su cooperación se debía al miedo. Gracias a esa falsa sumisión, obtuvo acceso a zonas prohibidas para las alumnas, incluida la entrada lateral que comunicaba con el exterior. En las primeras horas de la madrugada, mientras sus captores creían que dormía bajo los efectos de las drogas, Margaret escapó de la academia y se dirigió a la estación de la Guardia de Salem. Al principio, su relato de los crímenes cometidos en St. Mary's fue recibido con escepticismo, pero su conocimiento preciso de nombres, fechas y transacciones financieras convenció a las autoridades de iniciar una investigación inmediata.
Más aún, Margaret proporcionó a los guardias una lista de los clientes prominentes que planeaban visitar la academia esa misma noche, una lista que incluía jueces y legisladores cuya corrupción no podría ocultarse si eran sorprendidos abusando de niñas drogadas. La posibilidad de un escándalo tan devastador impulsó a las autoridades a actuar sin demora, superando su habitual reticencia a desafiar instituciones respetables y ciudadanos influyentes. Cuando la familia Fairfax fue sacada encadenada, su imperio de explotación comenzó a derrumbarse con rapidez sorprendente. En cuestión de horas, los guardias arrestaron al Dr. Edmund Fairfax en su consulta privada, mientras otros agentes aseguraban los registros de la academia e interrogaban a las alumnas sobrevivientes. La red de hombres poderosos que había patrocinado la academia se enfrentó a la exposición y la ruina cuando sus nombres aparecieron en los documentos incautados y en los testimonios de testigos que ya no podían ser silenciados. Pero quizás la evidencia más condenatoria provino de una fuente inesperada, la señora Abigail Thornton, la costurera cuyas primeras sospechas habían sido desestimadas como las fantasías de una mujer de clase trabajadora que no entendía el funcionamiento de las instituciones respetables. Cuando los investigadores la interrogaron, descubrieron que había mantenido registros detallados de sus observaciones durante más de 2 años, los visitantes nocturnos, las luces extrañas en las ventanas de la capilla, y el deterioro gradual de las alumnas a quienes veía al entregar los uniformes. Su testimonio corroboró de manera crucial los relatos de Margaret y Constance, transformando sus acusaciones, antes fácilmente descartables, en parte de un patrón de evidencia sólido e innegable. La mujer ignorada por su condición social se convirtió en la testigo clave cuyo meticuloso registro cimentó el caso de la acusación. El juicio de la familia Fairfax se convirtió en uno de los procesos legales más sensacionales de la historia de Massachusetts, al exponer una corrupción que alcanzaba los niveles más altos de la sociedad de Nueva Inglaterra y revelar la vulnerabilidad de los pobres y desamparados ante la explotación de quienes se presentaban como pilares de la virtud moral. Sin embargo, la magnitud total de sus crímenes no se comprendería hasta que los investigadores analizaran por completo los documentos y entrevistaran a todas las sobrevivientes dispuestas a hablar. La investigación integral sobre la Academia de Santa María tomó casi 6 meses y reveló una operación de una amplitud y sofisticación asombrosas que había funcionado casi 3 años sin ser detectada. Al completarse el recuento final, los investigadores determinaron que 43 jóvenes habían muerto en la academia, no por causas naturales, como indicaban sus certificados de defunción, sino por envenenamiento sistemático, diseñado para eliminar testigos y deshacerse de las víctimas que habían quedado demasiado dañadas para ser rentables. El juicio comenzó en septiembre de 1814 y duró 7 semanas, generando una cobertura periodística que se extendió por todos los Estados Unidos e incluso llegó a publicaciones europeas, las cuales lo presentaron como una prueba de la corrupción moral que inevitablemente surgía en las sociedades democráticas. Victoria Fairfax, manteniendo la compostura incluso ante la abrumadora evidencia, intentó presentarse como una víctima de las circunstancias, manipulada por sus parientes masculinos y sus clientes. Pero el testimonio de las sobrevivientes, combinado con los meticulosos registros que ella misma había llevado, pintó el retrato de una mujer que había concebido y dirigido cada aspecto de las operaciones criminales de la academia. Bartolomé Fairfax adoptó una estrategia distinta, alegando que había estado realizando ceremonias religiosas legítimas que los testigos, carentes de educación teológica, habían malinterpretado. Su defensa se desplomó cuando los investigadores descubrieron que los rituales descritos por él no coincidían con ninguna doctrina cristiana conocida y parecían haber sido inventados expresamente para servir como fachada psicológica de una explotación sexual sistemática. Evangeline Fairfax resultó ser la figura más trágica de la conspiración. Los exámenes médicos revelaron que había estado drogada de manera constante durante más de una década, lo que la había dejado mentalmente incapacitada y la había convertido en una cómplice involuntaria de los crímenes de su familia. Sus interpretaciones musicales durante las sesiones de abuso habían sido el producto de un condicionamiento meticuloso, no de participación voluntaria, y apenas conservaba recuerdos de los horrores que había presenciado. La red de clientes prominentes que había frecuentado la academia enfrentó destinos diversos, dependiendo de sus conexiones sociales y su influencia política. Varios jueces y legisladores fueron obligados en silencio a renunciar a sus cargos y abandonar Massachusetts, mientras otros lograron evitar el enjuiciamiento mediante sobornos estratégicos y destrucción de pruebas. Aun así, el escándalo destruyó las carreras de al menos una docena de hombres que habían creído que su riqueza y posición los protegerían de toda consecuencia.
El Dr. Edmund Fairfax fue condenado a 20 años de prisión por su papel en la falsificación de certificados de defunción y por proporcionar apoyo médico a las operaciones criminales de la Academia. Su condena puso fin a las carreras de varios médicos implicados en esquemas similares en toda Nueva Inglaterra, enviando un mensaje claro: las credenciales profesionales no protegerían a los delincuentes de la justicia. Victoria y Bartolomé Fairfax fueron condenados a muerte en la horca, convirtiendo a Victoria en la primera mujer ejecutada en Massachusetts por crímenes distintos a la brujería. Las sentencias se cumplieron el 15 de noviembre de 1814, ante una multitud de más de 2.000 espectadores que habían viajado desde toda Nueva Inglaterra para presenciar el fin de lo que los periódicos calificaron como la conspiración criminal más depravada en la historia de América. El valor de Margaret Sullivan, al exponer los crímenes de la Academia, la convirtió en una celebridad nacional, presentada por la prensa como símbolo de la virtud triunfando sobre la corrupción. Aprovechó su nueva fama para abogar por la protección de los niños huérfanos y pobres, y finalmente fundó su propia institución educativa legítima en Boston, que ofrecía educación gratuita a niñas de escasos recursos. Su academia funcionó con éxito durante más de 30 años, formando a cientos de jóvenes que luego se convirtieron en maestras, enfermeras y activistas. Constance Harwell, por su parte, regresó a Boston tras el juicio y se casó con un maestro que compartía su compromiso con la reforma educativa. Juntos fundaron una escuela progresista que enfatizaba el pensamiento crítico y la investigación independiente por encima de la memorización mecánica y la obediencia ciega. Constance dedicó el resto de su vida a garantizar que las instituciones educativas estuvieran sujetas a supervisión y auditoría regulares, para evitar los abusos que habían prosperado en la Academia de Santa María. El edificio de la Academia fue demolido en 1815, y los materiales se vendieron para compensar a las familias de las víctimas. El terreno permaneció vacío durante más de 20 años, hasta que se convirtió en un parque público dedicado a la memoria de las niñas fallecidas. Un monumento sencillo, erigido con donaciones de toda Nueva Inglaterra, lleva los nombres de las 43 víctimas y una inscripción que reza: fueron olvidadas por el mundo, pero no por la historia. El legado más duradero del escándalo de la Academia de Santa María fueron las reformas educativas que inspiró. Massachusetts se convirtió en el primer estado en exigir inspecciones regulares de todas las escuelas, especialmente aquellas que atendían a poblaciones vulnerables, y en obligar a las instituciones educativas a mantener registros detallados sujetos a revisión oficial. Con el tiempo, estas reformas fueron adoptadas por otros estados y se convirtieron en la base de los sistemas modernos de supervisión escolar. Pero quizá el legado más importante del caso fue el precedente judicial que estableció: la riqueza, la posición social y la autoridad religiosa no podían proteger a los criminales cuando existían pruebas suficientes presentadas por testigos creíbles. La condena de la familia Fairfax y de sus influyentes clientes demostró que la justicia estadounidense, cuando funcionaba correctamente, podía hacer rendir cuentas incluso a los más poderosos. La historia de la Academia de Santa María sigue siendo un recordatorio de cuán fácilmente las instituciones creadas para proteger a los vulnerables pueden ser corrompidas por quienes ven en la debilidad una oportunidad para el abuso. Nos muestra que el mal a menudo lleva la máscara de la virtud, que la respetabilidad puede ocultar crímenes indecibles, y que el valor de quienes están dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad puede, al final, triunfar sobre la corrupción sistemática. En las palabras de Margaret Sullivan, pronunciadas durante su testimonio en el juicio: pensaron que éramos impotentes porque éramos pobres, porque éramos jóvenes, porque estábamos solas. Creyeron que podían usarnos y desecharnos sin consecuencias, porque nadie creería nuestra palabra frente a la suya. Pero olvidaron que incluso los indefensos pueden hallar poder cuando se unen en nombre de la verdad. Hoy, más de 2 siglos después de estos acontecimientos, seguimos enfrentando los mismos desafíos fundamentales: proteger a los vulnerables de quienes buscan explotarlos, garantizar que las instituciones cumplan con sus propósitos declarados y no con agendas ocultas, y mantener el valor de decir la verdad al poder, incluso cuando hacerlo requiere un enorme sacrificio personal. Las niñas que murieron en la Academia de Santa María no fueron olvidadas por la historia. Su historia continúa recordándonos que el precio de permitir que el mal prospere siempre es más alto que el costo de enfrentarlo. Sus voces, silenciadas por sus verdugos pero preservadas en los testimonios de las sobrevivientes y en los registros de su sufrimiento, aún resuenan a través de los siglos con un mensaje simple pero poderoso. Recuérdennos, aprendan de nuestro sacrificio y nunca más permitan que tales horrores se cometan en nombre de la virtud, la educación o la fe.
Al recordarlas, honramos no solo su memoria, sino también nuestra obligación moral de proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. ¿Qué piensas de este oscuro capítulo de la historia estadounidense? ¿Crees que una explotación tan sistemática podría ocurrir hoy, bajo la apariencia de respeto, autoridad moral o religiosa? Comparte este vídeo con alguien que aprecie las historias reales de crimen que van más allá de los hechos superficiales para explorar las preguntas más profundas sobre el poder, la corrupción y la justicia. Dale, me gusta, si esta investigación sobre el pasado oculto de Estados Unidos resonó contigo, y suscríbete para no perderte más historias que revelan los secretos que otros preferirían mantener enterrados. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nuestra comunidad de buscadores de la verdad valora cada perspectiva sobre estos complejos misterios históricos. Hasta la próxima. Recuerda que el pasado siempre tiene lecciones para quienes son lo suficientemente valientes como para escucharlas.